¿Qué quieres decir con que Tiffany será la dueña de la empresa? Mi voz sonó firme, pero mis manos se cerraron en puños debajo de la mesa. El elegante candelabro colgando sobre nosotros bañaba la cena con una luz cálida, pero el ambiente se había vuelto helado. Mi padre, Walter Langston, el mismo hombre cuya compañía yo había rescatado de la ruina, apenas levantó la vista de su plato. Grace, enfrentemos los hechos, suspiró como si hablara con una niña. Eres brillante en la parte técnica, pero el liderazgo no es tu fuerte. Necesitamos a alguien que imponga respeto. Tiffany es la opción obvia. Tiffany estaba sentada frente a mí, con su vestido de diseñador impecable, tomando vino con una sonrisa confiada y soberbia. Ella no había hecho nada cuando Langston Enterprises estaba a punto de colapsar. Y ahora, con la empresa prosperando gracias a mi trabajo, le estaban entregando todo. Yo creé el software que salvó esta compañía, respondí con dureza, mi voz rompiendo el sonido de los cubiertos contra los platos. Sin él, no tendrías empresa que regalar. Mi padre se rió suavemente, divertido por mi frustración. Con calma, sacó su billetera, tomó un billete arrugado de $100 y lo arrojó sobre la mesa. Por tus esfuerzos, dijo con desdén. Me quedé viendo el billete, colocado junto a mi copa de vino intacta. $100 por años de desvelos programando hasta el amanecer. Por noches sin dormir analizando reportes financieros y creando el sistema que transformó a Langston Enterprises de estar al borde de la bancarrota a convertirse en un gigante de 600 millones. $100. Mamá se movió incómoda, lanzándome una mirada vacilante, pero permaneció en silencio. Todos permanecieron en silencio. Mis ojos volvieron a mi padre, el hombre al que había admirado y al que me había pasado la vida tratando desesperadamente de impresionar. En ese momento, la claridad me invadió. Nunca se había tratado de trabajo duro, innovación o lealtad. Se trataba de control. Ya veo, susurré, más bajo de lo que pretendía. Con calma, tomé el billete, lo doblé dentro de mi servilleta y me puse de pie. Grace, no seas dramática, dijo papá con un ademán de la mano. Sonreí suavemente, sintiéndome curiosamente en paz. No estoy siendo dramática. Está claro que mi papel en esta familia es de personaje secundario. Así que me salgo de la escena. Tiffany rió por lo bajo, apenas ocultando su disfrute. Grace, empezó mamá con suavidad, pero yo ya me estaba yendo. Mis tacones resonaban firmes sobre el piso de mármol mientras caminaba hacia la salida. No grité, no azoté puertas, simplemente me fui. A la mañana siguiente, llegué al trabajo temprano como siempre. Langston Enterprises había cambiado notablemente en el último año. Antes, era un lugar lleno de ansiedad, rumores de despidos y renuncias. Pero ahora, gracias a mi software, liderábamos la industria. Nuestros sistemas automatizados reducían semanas de trabajo logístico a solo minutos, y habíamos expandido operaciones internacionalmente con grandes clientes. Sin embargo, ese día algo se sentía extraño. Los empleados se miraban con nerviosismo. Las conversaciones se detenían de golpe al pasar junto a mí. Al llegar a mi oficina, vi la puerta abierta. Mi escritorio estaba vacío, mi computadora había desaparecido y hasta la placa con mi nombre, Grace Langston, circuito, ya no estaba. Tiffany estaba cómodamente sentada en mi silla, hojeando papeles con calma. Alzó la vista con una sonrisa brillante y artificial. Ah, buenos días, Grace. ¿No te dijo papá? Me mudaré a esta oficina, y ahora tú me vas a reportar directamente a mí, anunció con naturalidad. El estómago se me hundió, pero mi rostro permaneció sereno. ¿Y cuál es mi nuevo puesto?, pregunté con calma. Tiffany se encogió de hombros, como si no importara en lo más mínimo. Ya veremos. Tal vez soporte técnico. ¿Soporte técnico en mi propia empresa? La que yo había salvado con mis propias manos. Tiffany sonrió con burla. De hecho, papá sugirió que te tomes un descanso, que te relajes un poco. Tal vez te dediques a algún pasatiempo. No te preocupes, igual tendrás algún rol aquí. Respiré despacio y profundo, sintiendo mi corazón retumbarme en los oídos. Después de todos mis sacrificios, noches en vela y soluciones incontables, me estaban desechando, tratándome como si valiera lo mismo que el billete de $100 que mi padre me había arrojado con desprecio. Miré a Tiffany, luego al logo de Langston Enterprises grabado en el vidrio frente a mi oficina. Antes había significado familia, lealtad y legado.
Ahora no era más que un símbolo de traición. Pero no protesté ni discutí. Solo asentí, comprendiendo perfectamente. Y con dignidad silenciosa, me di la vuelta y me marché. Ellos creían haber ganado, esperando que me desvaneciera en la oscuridad. Pero mientras las puertas del elevador se cerraban tras de mí, me hice una promesa, no tenía ni idea de lo que venía. Al día siguiente regresé a la empresa y tomé mi lugar en el pequeño escritorio que me habían asignado, escondido en una esquina junto a los becarios que ni siquiera sabían quién era yo. No me resistí. En cambio, observé en silencio. En pocos días se hizo evidente que Tiffany no podía con el cargo. No sabía nada sobre dirigir una empresa multimillonaria. Pasaba el tiempo en reuniones interminables, ignorando datos cruciales y reemplazando a gerentes experimentados por sus amigos sin preparación. Pronto, la empresa estuvo otra vez al borde del desastre. Todo lo que yo había construido se estaba desmoronando frente a mis ojos. Entonces tomé una decisión audaz. Si Langston Enterprises no me valoraba, yo crearía algo mejor. Esa misma noche, me reuní en secreto con 3 de las mejores mentes con las que había trabajado. Willy, nuestro ex CFO, quien había sacado a la empresa de deudas asfixiantes. Amber, una analista de datos brillante que había construido nuestro sistema de análisis de clientes desde cero. Y Kenneth, mi colaborador más cercano y jefe de ingenieros, que entendía el software tan bien como yo. Los 3 habían renunciado recientemente, conscientes del colapso que se avecinaba. Willy se inclinó hacia adelante, con voz seria. Grace, ¿cuál es tu plan? Deslicé una carpeta sobre la mesa, revelando meses de preparativos secretos y meticulosos. Vamos a empezar de nuevo, dije con sencillez. Estaba segura de que ellos aceptarían unirse sin dudarlo. Tiffany y mi padre habían pasado por alto un detalle crítico: el software. Tal vez Langston Enterprises lo poseía legalmente, pero jamás podrían replicarlo de verdad sin mí. La verdad era que yo había creado el código original mucho antes de presentarlo en la empresa. La versión más avanzada, con todas sus nuevas funciones, seguía siendo mía. Nunca la subí a sus servidores. Durante el mes siguiente trabajé en silencio, mejorando y perfeccionando mi software, haciéndolo más fuerte y más rápido. Una vez listo, no me acerqué a Langston Enterprises. En cambio, fui directo con sus competidores. En solo 2 semanas ya tenía múltiples ofertas sobre la mesa. Para fin de mes, había asegurado un contrato de $90 millones. No solo estaba entrando en competencia con la empresa a punto de destruirla por completo. La primera señal de problemas para Langston Enterprises fue sutil pero impactante. Un cliente de años canceló su contrato de repente, seguido rápidamente por otros. Tiffany entró en pánico, despidiendo gente al azar y echando culpas a todos menos a ella misma. Pero la realidad era simple: la industria había avanzado, y en cuestión de minutos el software superior ya estaba alimentando a sus competidores. Langston Enterprises se volvió obsoleta prácticamente de la noche a la mañana, y yo apenas estaba comenzando. 7 meses después, estaba sentada cómodamente en el elegante salón de un hotel de lujo, copa de champaña en mano, asistiendo a la prestigiosa gala de innovadores tecnológicos. El evento atraía a la élite de la industria, CEOs, ejecutivos e inversionistas. Y ese año, yo era la invitada de honor. Cuando anunciaron mi nombre, me puse de pie y caminé con confianza hacia el escenario, recibida por un aplauso entusiasta. El anfitrión me presentó con orgullo. Esta noche honramos a Grace Langston, creadora de un software logístico revolucionario que está transformando los negocios globales. Su empresa, Axian Systems, ahora está valuada en más de $900 millones. Los aplausos retumbaron por todo el salón. Al recorrer la multitud con la mirada, noté una cara familiar: mi padre, sentado junto a Tiffany en la parte trasera. Sus expresiones reflejaban derrota. Langston Enterprises estaba otra vez al borde del colapso, y ellos lo sabían. Sonreí, no con rencor ni venganza, sino con satisfacción. Finalmente había entendido la lección que, sin querer, me habían enseñado. No necesitaba su aprobación ni su apoyo. Había logrado el éxito en mis propios términos, y esta vez no había nada que pudieran hacer al respecto. Había pasado exactamente 1 año desde aquella cena humillante, cuando mi padre arrojó un simple billete de $100 sobre la mesa, despreciando mi esfuerzo, y Tiffany aceptó el control con soberbia. 1 año desde que me fui en silencio, decidida a demostrar que estaban equivocados.
Ahora, liderando Axian Systems y revisando nuestro último reporte trimestral, no pude evitar sonreír. Nuestros ingresos estaban disparados a 600 millones, con participación de mercado en constante crecimiento, mientras Langston Enterprises se hundía, perdiendo clientes y dinero a un ritmo alarmante. El momento que había anticipado llegó exactamente a las 9 de la mañana, cuando mi asistente anunció: Grace, tu padre y tu hermana están aquí para verte. Respiré hondo, sabiendo que ese día llegaría. Hazlos pasar, respondí con calma. Tiffany entró primero, luciendo agotada a pesar de su ropa cara, seguida de mi padre, que parecía más viejo y completamente derrotado. Finalmente habían entendido que habían perdido. Ellos lo sabían. Grace, empezó mi padre con cautela. Necesitamos hablar. Les hice un gesto hacia las sillas frente a mi escritorio. Dudaron un momento, quizá dándose cuenta por primera vez de que estaban en mi territorio. Eventualmente se sentaron. Tiffany se retorcía, tamborileando con las uñas, evitando el contacto visual. Mi padre suspiró profundamente. Mira, hemos tenido nuestras diferencias, pero seguimos siendo familia. Langston Enterprises está en serios problemas y necesitamos tu ayuda. Ahí estaba. Dejé que el silencio se alargara, incomodándolos, antes de responder al fin. ¿Y exactamente qué esperan que haga? Papá se inclinó hacia adelante, ahora más sincero. Estamos dispuestos a ofrecerte un puesto de liderazgo importante. Claramente subestimamos tus habilidades. Levanté una ceja. ¿Apenas ahora se dan cuenta? Tiffany intervino, con irritación evidente en su voz. Grace, deja de ser infantil. Te estamos pidiendo ayuda. Reí suavemente. ¿Me necesitan? Qué curioso, porque hace un año, según ustedes, yo no servía para liderar. Dijeron que solo era buena en lo técnico. Papá frunció el ceño, frustrado. Se tomaron decisiones, Grace. Pero ahora necesitamos avanzar. Con tu ayuda, podemos reconstruir Langston Enterprises juntos. Control. Eso era lo que querían de nuevo. No mis habilidades, no mi visión. Solo control. Fingiendo curiosidad, pregunté. ¿Qué puesto exactamente me están ofreciendo? Papá se enderezó, confiado. Segunda al mando, directamente debajo de Tiffany. No pude contenerme. Esta vez me reí más fuerte. El rostro de Tiffany se sonrojó de rabia. Madura, Grace. Crear un software no significa que seas capaz de dirigir una gran empresa. Dejé de reír y me incliné hacia adelante, asegurándome de que mi voz sonara gélida. Tiffany, dije con calma, mi empresa vale $900 millones, mientras la tuya está a punto de colapsar. Recuérdame, ¿quién es la que no sabe dirigir una empresa? Silencio. Hermoso, perfecto silencio. Papá intentó un último recurso, su voz casi suplicante. Grace, por favor. Ese fue el momento. El momento que había esperado. El hombre que una vez me había despreciado y minimizado ahora rogaba por mi ayuda. Y yo no sentí nada más que paz. No, dije con firmeza. Tiffany se levantó de golpe, furiosa. Eres una amargada. Siempre me has tenido celos. Sonreí con calma, divertida. ¿Celos? Tiffany, yo tengo todo lo que tú siempre quisiste. No necesito celos. Me puse de pie despacio, alisando mi blusa con tranquilidad. Ahora, si me disculpan, tengo una empresa real que dirigir. Papá se fue sin decir una palabra más, claramente molesto. Tiffany salió hecha una furia hacia la puerta, pero se detuvo y me miró una última vez. Espero que seas feliz, escupió con veneno. La miré directamente a los ojos, completamente serena y sincera. Lo soy. La puerta se cerró detrás de ella. Me senté de nuevo y exhalé lentamente, sintiéndome verdaderamente libre por primera vez. Ellos pensaban que una disculpa vacía arreglaría todo. Pensaban que sabían quién era yo, pero no tenían idea de en quién me había convertido. Pero, por más satisfactorio que fue verlos arrastrarse, sabía que esta historia aún no terminaba. Langston Enterprises se estaba hundiendo, y cuando un barco se hunde, arrastra todo con él. La pregunta era, ¿yo permitiría que eso pasara? 4 días después, la respuesta llegó en titulares en revistas de negocios, foros tecnológicos y noticieros nacionales. Langston Enterprises declara bancarrota. Un imperio de 600 millones se derrumba de la noche a la mañana.
Como el ego familiar y el mal liderazgo destruyeron Langston Enterprises. Cada artículo contaba la misma historia, y todos me acreditaban el éxito pasado de la empresa. Quedaba claro que la única razón por la que Langston había sobrevivido a su primer colapso había sido el software que yo creé. Y una vez que salí, su caída fue inevitable. Estaba en una reunión cuando mi asistente, Marilyn, tocó la puerta. Grace, vas a querer ver esto, dijo, entregándome un reporte impreso. Al leer el último párrafo, una ligera sonrisa se dibujó en mis labios. Langston Enterprises estaba siendo liquidada. Todo estaba en venta, la sede, los activos restantes, incluso el nombre de la empresa. Mi padre, desesperado por salvar el barco que se hundía, había tomado préstamos enormes. Ahora los bancos estaban recuperando todo, y yo podía comprarlo. Esa noche, desde la comodidad de mi penthouse con vista al horizonte de la ciudad, pensé en lo que quería. Yo ya había ganado. Ya me había probado a mí misma. ¿Realmente necesitaba aplastarlos más? Entonces recordé aquella cena un año atrás. El momento en que mi padre me lanzó un billete arrugado de $100, como si fuera una propina para una mesera. Como si yo no valiera nada. Mi decisión estaba tomada. A la mañana siguiente, no me escondí detrás de abogados ni inversionistas, yo no usé a un tercero. Quería que supieran exactamente quién estaba reclamando los pedazos de su imperio roto. Así que llamé directamente al abogado de la quiebra. Quiero hacer una oferta por todos los bienes de Langston Enterprises, dije, incluido el nombre. Hubo una pausa. Señorita Langston, ¿está consciente de lo que eso significa? Sonreí con perfección. Una semana después, me sentaba en la misma sala de juntas que mi padre había gobernado como un rey. Solo que esta vez, yo era la que llevaba la corona. Los contratos finales estaban frente a mí, y la pluma descansaba elegantemente encima. Con una sola firma, toda la compañía, todo lo que él se negó a dejarme dirigir, sería mío. Tiffany y mi padre estaban sentados frente a mí. Sus rostros estaban pálidos, su orgullo hecho pedazos. Mi papá se veía 14 años más viejo que hacía apenas una semana. Tiffany ni siquiera podía mirarme. Aún no puedo creer que estés haciendo esto, murmuró. ¿Haciendo qué? Pregunté. Comprando una compañía fracasada, adquiriendo un nombre que ya no vale nada, me fulminó con la mirada. ¿Sabes a lo que me refiero? Me recargué en la silla, tamborileando los dedos suavemente sobre la mesa pulida. Qué curioso, hace un año, yo solo era técnica, incapaz de dirigir una empresa. Y ahora piensas que tengo demasiado poder. Mi papá suspiró pesadamente. Grace, solo firma los malditos papeles. Tomé la pluma, la sostuve un momento y luego deslicé los documentos de regreso hacia ellos. Él parpadeó. Tiffany frunció el ceño. ¿Qué es esto? ¿Una contraoferta? Preguntó. Así es, respondí. Él leyó la primera página, su expresión pasó de confusión a incredulidad. Estás disolviendo Langston Enterprises. Tiffany ahogó un grito. Estás cerrándola. Sonreí. Exacto. La voz de mi padre se elevó. ¿Por qué harías eso? Lo miré directo a los ojos, con una calma absoluta. Porque yo nunca necesité a Langston Enterprises. Pero tú sí, y me desechaste. Ahora soy yo quien se va, bajo mis propios términos, con todo y sin nada que demostrar. Pero si quiero una última cosa. Señalé una pequeña cláusula al final de la última página. Mi padre se inclinó a leerla y su rostro se puso pálido. Tiffany tomó el documento, su voz temblando al leer en voz alta. Todos los derechos restantes sobre el nombre Langston, patentes y propiedad intelectual serán absorbidos por Axian Systems y retirados permanentemente. Me miró furiosa. No solo estás comprando la compañía, la estás borrando. Sostuve su mirada, firme e imperturbable. Sí. Langston Enterprises nunca volverá a existir. El nombre no será revivido. El legado termina aquí. Desaparecerá, tal como ustedes intentaron hacerme desaparecer a mí. Mi padre apretó la mandíbula. Estás haciendo esto solo para vengarte. Negué lentamente con la cabeza. No. Lo hago porque hay cosas que no merecen ser salvadas. Esta vez tomé la pluma y firmé. Y así de simple, se acabó. La era Langston terminó con tinta y silencio. Y con eso, Axian Systems despegó. Sin la competencia del imperio fallido de mi padre, crecimos más rápido que nunca.
Tomamos contratos que alguna vez fueron el orgullo de Langston. Su legado desapareció. El mío apenas comenzaba. 5 meses después, llegó una carta a mi oficina. Sin remitente, solo una nota escrita a mano en su interior. Grace, no espero tu perdón, pero espero que algún día entiendas. Papá. La leí una vez y luego la arrojé a la chimenea. Mientras las llamas consumían el último rastro de Langston Enterprises, sonreí. Había ganado por completo, sin lugar a dudas. Habían pasado 5 meses desde aquella firma final que borró a Langston Enterprises de la existencia. 5 meses desde que mi padre y mi hermana salieron de la sala de juntas con las manos vacías. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí verdadera paz. Axian Systems prosperaba. Sin Langston en el panorama, nos expandimos agresivamente. Cada cliente importante que alguna vez fue de ellos ahora era nuestro. Ingresos, $900 millones. Dominio de mercado, 70%. Un estatus inigualable. Pero no eran los números lo que me hacía sentir orgullosa. Era caminar cada día por mi oficina y ver una empresa construida con mérito. Empleados que estaban ahí por talento, no por lazos familiares. Un negocio que había construido desde cero, por mí misma, sin necesitar la aprobación de nadie. Aún así, el pasado tiene una forma curiosa de aparecer cuando menos lo esperas. Una tarde, llegó un sobre sin marcas. Dentro, una invitación color marfil con letras doradas, el baile anual de la familia Langston. Casi lo había olvidado. Cada año, desde que podía recordar, mis padres organizaban el evento más exclusivo de la industria, cuando aún tenían poder. Este año, ellos no lo organizaban. Lo hacía alguien más, quien había comprado su mansión en la subasta de la quiebra. La invitación no era intencional, solo una formalidad. Quien la envió seguramente no tenía idea de lo que ese nombre significaba para mí. En lugar de tirarla, tomé una decisión: iría. No por venganza, no para demostrar nada, sino para cerrar el capítulo final. La noche del baile, bajé de mi auto con un vestido negro hecho a la medida, confiada, serena. Una mujer que ya no tenía nada que probar. El evento era tan glamuroso como lo recordaba: candelabros resplandecientes, música suave, un mar de champaña y trajes carísimos. Pero esta vez, todo había cambiado. Yo era la persona más poderosa en la sala, y todos lo sabían. Al cruzar la entrada, los susurros me siguieron como sombras. ¿Esa es Grace Langston?, murmuró alguien. No, ahora dirige Axian Systems. ¿No fue ella quien acabó con la empresa de su padre? Ignoré los comentarios. Yo no estaba ahí por ellos. Entonces los vi. Mi padre y Tiffany. Ya no estaban en el centro de la multitud. Ningún ejecutivo importante los rodeaba. Ninguna conversación millonaria. Estaban apartados, sombras de lo que alguna vez fueron. Mi padre se veía más pequeño. La autoridad que alguna vez lo definió se había ido, reemplazada por algo que jamás pensé ver en él: arrepentimiento. Tiffany aún se mantenía erguida, intentando aparentar seguridad, pero noté la tensión en sus manos, la forma en que apretaba demasiado su copa de champaña, el destello de nervios en sus ojos cuando me vio. Por primera vez en nuestras vidas, yo era la que tenía el poder. Y ellos lo sabían. Caminé hacia ellos despacio, cada paso resonando sobre el mármol. Tiffany se tensó. Mi padre me miró de frente, y por un instante lo vi: derrota. Grace, dijo, con una voz más suave de lo que jamás le había escuchado. Incliné la cabeza. Papá. Un largo silencio. Él suspiró. Supongo que este es el momento en que presumes. Esbocé una leve sonrisa. No. Este es el momento en que digo adiós. Tiffany parpadeó. ¿Qué? No vine a restregarles nada en la cara, dije, dejando mi copa en una charola cercana. No vine a recordarles lo que perdieron. Eso ya no es asunto mío. Miré a mi padre, serena. Durante años traté de ganarme tu aprobación. Me maté trabajando solo para demostrar que era suficiente. Respiré hondo. Pero ya no necesito eso. Me giré hacia Tiffany. Y no te odio. Nunca lo hice. Te compadezco. Sus ojos se entrecerraron. ¿Compadecerme? Sí. Porque a diferencia de ti, yo no necesité quitarle poder a nadie. Yo construí el mío. Abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Por primera vez, no tenía que decir.
Les di una última mirada y luego me alejé. No con ira, ni por venganza, sino porque por fin era libre. Salí del baile sin mirar atrás. No lo necesitaba. Ya no tenía nada que demostrar. Esto nunca se trató de venganza. Se trató de convertirme en la persona que siempre estaba destinada a ser. Al deslizarme dentro de mi auto, rumbo a una empresa, un legado y un futuro que al fin me pertenecían, una sonrisa se dibujó en mis labios. Esta no era la conclusión de mi historia. Era el inicio de algo completamente nuevo.